Hoy me bañé. El día de hoy quiero que hablemos sobre un tema, pues interesante, ¿verdad que sí? Si no, ¿para qué lo hablamos? De las cosas que más me llama la atención de nosotros los humanos es que admiramos a los demás. Tenemos la capacidad de contemplar con interés lo que alguien más hace. Y está raro porque no tiene mucho sentido que contemplemos con interés a alguien de nuestra misma especie que hace cosas que nosotros también podríamos hacer. O sea, es de que, güey, ¿por qué lo admiras en vez de ponerte a hacerlo? Pero ya después de que analizas que usualmente a los que admiramos son ya sean artistas o deportistas que tienen años de carrera y años de estudios y todo un camino recorrido, dices, bueno, tiene sentido que lo admire porque está en un lugar en el que a mí me gustaría estar y todavía no llego. De hecho, creo que admirar a alguien es de las mejores fuentes de inspiración porque principalmente si tu entorno no va de acuerdo a lo que tú deseas, el tener a alguien con quien tu visión u objetivos o manera de pensar resuene, te mantiene alineado con el camino que tienes que seguir para que llegues al lugar al que quieres estar, que posiblemente ahí es donde se encuentra la persona a la que admiras. Sin embargo, también creo que admirar a alguien nos puede servir para aprender, porque usualmente nada más observamos y admiramos, pero no hacemos nada al respecto, no aprendemos, no actuamos. Entonces, quiero que hablemos sobre cómo utilizar a las demás personas. Eso suena mal. Quiero que hablemos sobre cómo aprovechar que admiramos a alguien para poder aprender de ese alguien. Se me hace bien curioso que estemos en la época donde más información tenemos a nuestro alcance y que no la usemos bien. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene cursos en línea, cursos de cero experto en cocina o cómo hacerte rico con 2 sencillas aplicaciones desde tu casa. Y lo curioso es que yo no veo que haya expertos en cocina que hayan tomado ese curso y yo no veo que haya gente haciéndose rica con 2 sencillas aplicaciones desde su casa. Posiblemente ni siquiera la gente que hizo el curso lo sea. Y claramente está esta parte de que, bueno, tal vez simplemente es una estafa y te quieren sacar dinero, pero también está esta otra parte de que actualmente todo este contenido nos promete hacernos más grandes de lo que somos en muy poco tiempo. Te prometen que van a cambiar tu vida de la noche a la mañana, que desde ahí pues está de la chingada porque ¿cómo? El problema que veo es que la forma en la que estamos recibiendo la información no va de acuerdo a cómo realmente nosotros los humanos aprendemos. Por ejemplo, yo estudié la carrera de sistemas, por lo cual había mucha programación involucrada en mi carrera, pero la mayoría de las clases eran que los profesores llegaban al salón, explicaban la teoría de un tema y te dejaban una tarea práctica, la cual no tenías ni idea de cómo empezar porque lo único que tenías era la teoría, no tenías la práctica, no tenías ni idea de qué tenías que escribir para ejecutar esta teoría. Pero tenía un profesor, el único de toda la carrera, que lo que hacía era llegar al salón, conectar su computadora al proyector y él empezar a programar. Absolutamente nadie del salón entendía lo que estaba viendo, nadie. Pero cuando nos dejaba tareas sobre el tema del cual programó en clase, a pesar de que no entendíamos perfectamente lo que estábamos viendo, teníamos una noción mínima de que, bueno, había escrito esto, le había picado acá, más o menos le había hecho acá. Entonces teníamos ya una idea de cómo era la parte práctica. A pesar de que no era completamente clara, mínimo ya sabíamos cómo empezar. Y la cosa es que los humanos estamos hechos para aprender viendo y replicando, no entendiendo y viendo cómo le hacemos, porque al parecer así es como actualmente nos están enseñando. Nos explican la teoría, pero no la práctica. La prueba de que realmente aprendemos así está en la historia, con casos como por ejemplo el de Newton o el de Darwin. En tiempo de esos güeyes no había cursos, no había un curso que te decía cómo descubrir la gravedad en una noche, o de cero experto en evolución de especies, no había semejante cosa. Entonces, ¿cómo le hacían ellos y diferentes expertos en diferentes áreas para aprender si no había el contenido que actualmente nosotros tenemos? Y la respuesta está en los maestros. La cosa es que la definición de maestro ha ido cambiando con el paso del tiempo. La palabra maestro viene del latín magister, que está compuesto del vocablo magis y que significa más. Por eso decimos que el maestro es el que más sabe.
Pero actualmente los maestros son los que tenemos en las escuelas, que nos dan clases, que tienen alumnos, que siguen un programa de estudios y que lo dan a lo largo de semestres. Pero antes los maestros simplemente eran los que más resaltaban en un área, los que tenían maestría en un arte o en una profesión. Y estos maestros no tenían alumnos, tenían aprendices, pero los aprendices no recibían cursos de ellos que les cambiaban la vida en una noche. No tenían clases tampoco. Los aprendices lo único que hacían era quedarse horas y horas y horas con los maestros. Y en todas estas horas lo único que hacían era observar lo que el maestro hacía. Entonces, una vez que observas cómo alguien hace algo, es más fácil replicarlo. Y una vez que lo replicas, te surgen dudas, resuelves esas dudas y empiezas poco a poco a darle vuelta a la bolita de nieve. Y de hecho esto tiene una explicación científica. Resulta que algunas especies, incluidos los humanos, tenemos una región de neuronas a las que denominaron neuronas espejo, porque cuando vemos a alguien de nuestra misma especie realizar una acción, estas neuronas se activan e inconscientemente simulan realizar la misma acción que estamos viendo, de forma que estamos preparados para si nosotros llegamos a realizar esa acción en el futuro. Por ejemplo, otra especie que tiene este tipo de neuronas son los pájaros, y los pájaros no toman cursos de cómo cantar, no les dan clases de cómo cantar, pero escuchan a otros pajaritos cantar y sus neuronas espejo replican ese sonido y después ellos empiezan a cantar. No les enseñaron, simplemente vieron a otro pájaro cantar y replicaron el sonido que escucharon. Y así es como los pájaros aprenden a cantar, sin pinches cursos. Y si lo piensan bien, así es como los humanos hacemos una de las cosas que más nos diferencian de otras especies: hablar. La forma en la que aprendemos a hablar simplemente es repitiendo las palabras que nuestros papás dicen. Cuando somos bebés no tenemos idea de lo que es el lenguaje, de lo que es la gramática, de lo que son las letras, las palabras, no sabemos nada. Simplemente escuchamos que nuestros papás dicen algo y lo repetimos, y con el paso del tiempo empezamos a relacionar esos sonidos que estamos emitiendo con objetos o con acciones o con sentimientos, y poco a poco empezamos a darle forma a cómo nos comunicamos, pero empezamos a aprender simplemente repitiendo. Pero los humanos no nos detenemos simplemente con replicar acciones, porque conforme vamos creciendo también vamos adquiriendo nuevas habilidades cognitivas y vamos desarrollando también cosas como la empatía. Resulta que cuando escuchamos una canción, gracias a nuestras neuronas espejo, nos imaginamos de manera inconsciente lo que sería estar en esa situación, en la situación del cantante o de la persona que está externando el sentir de la canción. De forma que si por ejemplo la canción habla del desamor, a pesar de que nosotros jamás hayamos tenido una experiencia negativa, gracias a que empatizamos con el punto de vista de la persona que está cantando, ya tenemos más conocimiento de lo que es estar en esa situación. De forma que cuando nos vayamos a enfrentar a ella, vamos a estar más preparados y nos va a dar menos miedo, y el impacto emocional va a ser menos pesado porque ya tenemos conocimiento previo de esa situación. Si esta idea se aplica de manera inconsciente a las canciones, la podemos aplicar de manera consciente a las personas o incluso a personajes, a cualquier ser ficticio o real con el que conectemos. Porque una vez que analizas la situación donde esa persona o personaje con quien sientes una conexión se encuentra, y que analices por qué toma las decisiones que toma y qué es lo que siente y qué es lo que dice y cómo actúa, inconscientemente estás recibiendo información que te puede servir para cuando tú te enfrentes a una situación similar. Y ya llevándolo a la práctica, lo que concluimos de esto es que si quieres aprender algo, lo mejor es que veas a alguien que ya sabe hacer ese algo y que después tú intentes replicarlo, en vez de recibir todo el contenido y no tener ni idea de cómo empezar, porque eso es algo muy común. Por ejemplo, en la programación hay muchos cursos que te enseñan a programar, pero cuando los terminas no tienes ni idea de qué hacer, de cómo hacerle. O sea, lo entiendes, pero no sabes qué hacer. Y creo que por esto es tan importante tener a alguien a quien admiremos, otra vez sea real o ficticio, tener a alguien con quien sintamos conexión. Porque si quieres tú crecer como persona, entonces ve cómo es alguien en quien te quieres convertir. Si quieres aprender a programar, ve cómo programa alguien que ya sabe hacerlo. Si quieres aprender a pintar, ve cómo pinta alguien que ya sabe hacerlo. No te va a dar el conocimiento bruto para que te hagas una chingonería de un día a otro, pero te va a dar las bases para que puedas empezar a darle vuelta a la bolita de nieve y eventualmente te conviertas en la persona en quien te quieras convertir. Y la moraleja del día de hoy es que puedes aprender lo que sea mientras sepas cómo observarlo.